este ya casi encuentro presencial y virtual que es el 13º Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico. Estamos muy felices en Costa Rica y en la Universidad de Costa Rica por recibirles y muy emocionados con lo que se va a producir y con lo que ya se está produciendo de antemano. No quiero quitar más tiempo, quiero presentarles a José González, que va a hacer su presentación del libro. Su libro se llama Encrucijada entre el ser y la praxis, dilemas de la práctica cotidiana del AT. José González es técnico superior en acompañamiento terapéutico en ejercicio de la profesión desde hace más de 13 años. Es docente de las cátedras Fundamentos del Acompañamiento Terapéutico y Prácticas Profesionalizantes 2 de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, Universidad de Congreso. Coordinador de grupos terapéuticos, diplomado en niños, niñas y adolescentes, sujetos de derecho, y una serie de titulaciones importantísimas para el quehacer que hoy nos va a presentar a través de su producción literaria. Nada más decir que está finalizando la licenciatura en Educación Inclusiva y cursando la licenciatura en Acompañamiento Terapéutico. José, adelante, te doy la palabra y estamos aquí atentos y atentas para conversar con vos después. Hola, buenas noches a todos. No sé si se ve bien el PowerPoint. Nada, la verdad antes que nada, muchísimas gracias. Sinceramente estoy muy contento de poder estar presentando acá. Nunca lo había imaginado a la hora de escribir, ¿no? Bueno, voy a presentar mi libro que se llama Encrucijada entre el ser y la praxis, dilemas de la práctica cotidiana de la T. Y básicamente por ahí me gustaría empezar antes de hablar del libro, ¿no? Empezar a contar cómo surgió la idea de escribir el libro. Y básicamente la idea surgió en un congreso que se hizo en la ciudad de Mar del Plata, que cuando el congreso terminó, con un grupo de colegas, todos acompañantes, nos surgió la duda de por qué en esos encuentros la mayoría de las veces las personas que hablan son psicólogos, son psiquiatras y no acompañantes terapéuticos, ¿no? Eh, por ahí frente a esa situación, enseguida de muchos colegas aparecía la queja, la crítica, ¿no? Decir, no, lo que pasa es que no nos convocan, lo que pasa es que tenemos mucho para decir, pero nos callan. Y frente a eso por ahí me surgió la duda, de decir, bueno, che, pero ¿por qué no probar y empezar a escribir, ¿no? Frente a eso, escribí 2 trabajos de investigación y un año después los terminé presentando en el Congreso Argentino de Acompañamientos Terapéuticos. Así que por lo tanto, nada, quedó demostrado claramente que en realidad es por ahí más que nada, no hay tantos AT disertando, más que nada por ahí por una pasividad nuestra y no tanto porque no nos convoquen, ¿no? Frente a ese congreso fue que me dieron más ganas de escribir y bueno, seguí escribiendo el libro, ¿no? El libro está compuesto por 8 capítulos. La idea principal del libro, justamente por ahí como su nombre lo dice, ¿no? Es plantear ciertos dilemas, ciertas encrucijadas, tratar de problematizar bastante lo que es la práctica cotidiana de la T, pero siempre de una postura autocrítica, ¿no? De una postura de que como acompañantes terapéuticos somos profesionales y si queremos ser considerados como profesionales, tenemos que actuar primero como tales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué problemáticas se presentan cuando uno intenta trabajar profesionalmente? El primer capítulo, que es de consideraciones generales, por ahí lo que intenté teorizar un poco es cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo se ha ido perfeccionando lo que sería la formación en el acompañamiento terapéutico. Planteo 3 momentos, por ahí pongo un ejemplo muy claro que es cuando yo empecé a estudiar Ateno. Yo hice un curso de acompañamiento terapéutico en el año 2008-2007 que daba la Universidad Nacional de Mar del Plata, y era un curso que estaba destinado pura y exclusivamente a estudiantes de carreras afines. Después con los años los cursos, por lo menos acá en Mar del Plata, ¿no? Se abrieron a la comunidad, que yo lo que planteo más o menos como el segundo momento, y el tercer momento ya es cuando aparecen las formaciones oficiales, como pueden ser las tecnicaturas superiores, tecnicaturas universitarias, ¿no? Y bueno, y en este capítulo planteo básicamente las consecuencias que trajeron estos 3 momentos, porque como todos, consecuencias positivas y negativas, ¿no? Ambas. La idea no es generar una mirada catastrófica, ni mucho menos, porque como todos sabemos, en Argentina no tenemos ley nacional que regule la práctica, por lo tanto lo que sucede es que cada provincia es un mundo, ¿no? Por así decirlo, cada provincia tiene formaciones diversas, cada provincia tiene marcos reguladores diferentes, pero lo que me encontré en el Congreso, justamente con eso argentino, que presenté este capítulo, era el primer trabajo que presenté, ¿no? La sorpresa por ahí que me encontré que estos momentos se repetían
Por ejemplo, en las provincias que ya tienen ley de hace años, se habían presentado previo a que tuvieran ley. Y en las provincias que estaban en proceso de llegar a una ley, ¿no? Estos tres momentos estaban conviviendo entre sí. Y bueno, planteo un cuarto momento, que el cuarto momento creo que se está viviendo ahora, por así decirlo. Este libro fue publicado en plena pandemia, fue publicado en noviembre del 2020. Y el cuarto momento, básicamente, lo que invito a jugar, ¿no? Es por qué no imaginarse una licenciatura, una carrera de grado, una carrera, una serie de contenidos homogéneos, ¿no? En todo el país. Y bueno, considero que en parte ese cuarto momento está sucediendo, ¿no? En el capítulo 2 ya intento por ahí teorizar un poco la práctica de la T, eh, puntualmente con la temática de demandas y exigencias. Considero por ahí lo que observaba en las redes sociales es que es una temática que suele presentar por ahí bastante problemática, ¿no? Eh, Consideraba que se sobreponían muchos conceptos como multiuso, como todoterreno. Por multiuso me refiero que por ahí muchas veces muchos acompañantes terapéuticos en las redes sociales manifestaban de que es una cualidad, ¿no? Del acompañante terapéutico hacer muchas cosas, ser multifunción, ¿no? Y yo consideraba que en ese rasgo multiuso que muchas veces se le daba a la T, se terminaba desvirtuando el rol profesional, se dejaba de lado el objetivo terapéutico, ¿no? Entonces por ahí me gusta decir que más que multiuso somos todo terreno y nos envolvemos, ¿no? En diversos terrenos, como pueden ser el acompañamiento escolares, o sea, instituciones, ¿no? Como puede ser la vía pública, como puede ser el domicilio del usuario, y cada terreno va a presentar determinadas demandas, determinadas solicitudes, pero nuestro objetivo y nuestra meta va a estar siempre un objetivo terapéutico, ¿no? Nuestro uso, por así decirlo. Bueno, en el mismo capítulo en este capítulo puntual es en el único que intento teorizar, eh, teoría propia, por así decirlo, ¿no? Planteo la triple frontera del acompañamiento terapéutico, que básicamente es como vendría a ser simbólicamente en donde se desarrolla el acompañamiento terapéutico. Planteo las demandas inapropiadas más frecuentes que aparecen en lo que sería el equipo tratante, en las instituciones y en las familias. Y bueno, lo digo muy así al tuntún porque seguramente después se van a hacer preguntas y que se abra el diálogo después, ¿no? En el capítulo 3 creo que bueno, planteo lo que son los dilemas éticos, considero que la ética es algo que en definitiva nos va a hacer en nuestro quehacer profesional, ¿no? En nuestras buenas prácticas. No hay quehacer profesional a mi forma de entender, ¿no? Si no hay ética. Bueno, empiezo por ahí hablando un poco sobre lo que es la ética profesional y los códigos de ética, esto que a veces por ahí se genera cierta confusión, ¿no? Sobre todo por ahí en provincia de Buenos Aires, si tenemos código de ética o no tenemos código de ética, o sea, actualmente el código de ética que tenemos es el código de ética de ATRA, pero no hay un código de ética general, por así decirlo. Es un código de ética que está bastante bien armado, está bastante bien pensado, pero bueno, no abarca a todos. Planteo lo que sería la ética versus el sentido común, la empatía como justificación. Esto puntualmente sería el segundo trabajo que presenté en el Congreso, y básicamente lo que propone, ¿no? Es que muchas veces saqué mucho por ahí de lo que son redes sociales y trabajos de encuestas a otros acompañantes en ejercicio, ¿no? Y por ahí lo que me encontraba era de que muchas veces había acompañantes que justificaban su práctica, justificaban su mala práctica, ¿no? Por así decirlo, por un tema del sentido común y de la empatía, ¿no? Terminaban accediendo a acciones, a demandas que no son propias del acompañante terapéutico, sino que por ahí son más cercanas a lo que sería un rol de un cuidador, a un rol hasta de un psicólogo, de un terapista ocupacional, ¿no? Pero siempre el argumento que primaba era el tema de la empatía, ¿no? Bueno, pero trabajamos con personas, ¿cómo no lo vamos a hacer? No se me va a caer el anillo no sé, por cambiar un pañal, básicamente. Y por ahí yo lo que trato de invitar, ¿no? En este capítulo es al debate y a la reflexión del tema ético, ¿no? De decir, por ejemplo, con el tema de lo que es las movilizaciones, los cambios de pañales, tareas por ahí más pensadas de un cuidador, es pensar, bueno, no tenemos que pensar si se nos va a caer el anillo o no, tenemos que pensar, ¿tenemos las herramientas para hacerla? ¿Qué pasaría si frente a una movilización el usuario se cae y se quiera la cadera, por ejemplo, ¿no? ¿Tenemos las herramientas teóricas, prácticas para hacerlo? Después, en base a una encuesta que realicé a más de 300 acompañantes terapéuticos de la provincia de Buenos Aires. Aclaro que son de la provincia de Buenos Aires porque sinceramente cuando empecé a escribir nunca pensé que el libro iba a tener la magnitud que tuvo. Yo la realidad que pensé que con suerte iba a vender 3 4 libros, y la realidad que el libro hoy en día está incorporado en varias tecnicaturas del país, como es Córdoba, San Juan,
San Luis, bueno, en varios lugares del país, ¿no? Así que la encuesta por ahí se basó más que nada en lo que era acompañantes en ejercicio de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en base a esas encuestas, por ahí es que saqué las 7 falencias éticas más frecuentes que suceden en la práctica cotidiana. Son falencias que por ahí llaman la atención, porque uno dice, ¿cómo puede pasar esto? Pero pasan, como por ejemplo, acompañantes terapéuticos ejerciendo el rol de AT, ¿no? Con sus hermanos, con sus primos, o sea, con familiares, ese es uno de los 7. Después, si quieren, en el debate planteo las 7 falencias, más que nada por ahí por un tema de tiempo. Y planteo no si el acompañante terapéutico puede ejercer una mala praxis, qué sería una mala praxis y cómo repercute, ¿no? La ausencia de ley, básicamente. Yo considero que por ahí muchas veces nosotros, me hago cargo, los acompañantes, sostenemos que una ley nos va a dar un marco regulador, un marco de trabajo que nos va a resguardar, por así decirlo, ¿no? Pero yo considero que una ley, considero no, es algo básico, ¿no? Y real, una ley también va a proteger, ¿no? al usuario de nuestro servicio, además de a nosotros como profesionales. Así que en este capítulo por ahí invito mucho a la crítica y a la reflexión desde ese punto de vista. Bueno, en el capítulo 4 justamente ya hablo de lo que es el posicionamiento activo del AT. Yo considero esto por ahí que decía al principio, si el AT quiere ser considerado un profesional de la salud, bueno, va a tener que actuar como tal, va a tener que por ahí empoderarse y emanciparse un poco de lo que sería por ahí cierto refugio que a veces busca del equipo tratante. Con esto no quiero que se malinterprete, yo con esto no estoy diciendo que no haya que trabajar interdisciplinariamente, de hecho es clave y necesario trabajar interdisciplinariamente, pero por ahí a veces pasa que la T se termina refugiando demasiado en el equipo, ¿no? Y no termina ejerciendo su rol profesional, por así decirlo, ¿no? Bueno, propongo ponerse la camiseta, propongo esto de la queja como paralizante por ahí, ¿no? Es algo muy común entre grupos de colegas AT que nos solemos quejar de la praxis diaria, nos solemos quejar de ciertas injusticias, ciertas falencias que se presentan, pero la queja nos paraliza y no hacemos nada productivo con esa queja. Por ahí, bueno, invito a romper con la minoría de edad que plantea Kant y empezar, ¿no? a activar, por así decirlo. En el capítulo 7, acá cabe mencionar, ¿no? Que si bien planteo nuevos campos de intervención, en realidad no son nuevos campos de intervención, porque ya hay AT que vienen ejerciendo hace años de esto. Pero bueno, por ahí hago un poco el juego de palabras de nuevos campos de intervención y uso por ahí lo que son las resoluciones de formaciones oficiales, en las cuales como que vienen a legalizar en parte esto, ¿no? Lo cual sería la supervisión y coordinación de otros acompañantes, el ejercicio de la docencia, el AT como integrante del equipo interdisciplinario de una institución. Acá puntualmente, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, la agrupación a la cual pertenezco había propuesto incorporar acompañantes terapéuticos dentro de los equipos de orientación escolar, dentro de las escuelas, y obviamente para que esto suceda, ¿no? El acompañante tiene que cumplir un rol activo y crítico en lo que es el armado y planificación de proyectos, ¿no? Algo por ahí que me gustaría mencionar en este punto, porque por ahí pasa, ¿no? De que cuando se habla de la escritura T, se suele malinterpretar, ¿no? Y se suele pensar de que lo que busca el acompañante terapéutico es ir en contra de las otras profesiones. Yo quiero dejar en claro que por lo menos en mi postura personal, lejos estoy de eso, valoro muchísimo lo que fueron los referentes, ¿no? Que generaron los cimientos de la profesión. De hecho, claramente uno ha tenido, lo que sería ejercer la docencia, ¿no? Uno ha tenido excelentes docentes que provienen desde de otra disciplina, pero bueno, obviamente, al ser una profesión que se encuentra en pleno proceso de construcción y por así decirlo, ¿no? Creo que paso a paso, ¿no? Por ahí, ¿no? Se va a empezar a dar más protagonismo a los acompañantes sin desplazar a nadie, obviamente. Eh, bueno, el capítulo 6 básicamente por ahí es como un capítulo que yo lo recomiendo más que nada para el acompañante que suele comenzar a trabajar, más que nada, y son sugerencias para una buena práctica del acompañamiento terapéutico. De vuelta volviendo a las redes sociales, por ahí lo que observaba era que cuando un colega o algo, sobre todo cuando estaba recién comenzando, hacía una pregunta, se lo solía agredir, ¿no? Porque, no, chico, ¿cómo vas a preguntar eso? Es algo obvio. Así que planteo lo que serían los puntos básicos para mí del acompañamiento terapéutico. Algo que dejo en claro en este capítulo, que va de la mano con lo que decía recién, es de que dejo en claro que hay ciertos materiales que, por ejemplo, lo que es el encuadre, el diagnóstico, la supervisión, el equipo tratante, ciertos autores puntualmente los nombro, como puede ser Rossio, como puede ser Pulitzer, que lo desarrollan mucho mejor. Entonces yo lo que hago directamente es, me centro en este capítulo en lo que es la práctica pura, ¿no? de la T, combinándolo un poco con teoría, pero citándolo bastante a ellos. En el capítulo 7,
que considero mi capítulo favorito del libro, tuve dudas de publicarlo o no. En el capítulo 7 por ahí planteo ciertos negocios y consumismo que giran alrededor de la figura del acompañante terapéutico. Planteo por ahí lo que son los falsos profetas, que son personas de cualquier profesión, hasta hay acompañantes falsos profetas, ¿no? Que levantan por ahí la bandera de la profesionalización, pero en realidad terminan defendiendo más negocios e intereses propios y no tanto la profesionalización de la carrera, ¿no? Y nombro por ahí los negocios más frecuentes que existen en el campo de la T. Estos negocios también me basé en base a la entrevista y en base a entrevistas que realicé a acompañantes de la ciudad de Mar del Plata, no puntualmente. O sea que esto es muy tomado de acá de la ciudad, que son básicamente las coordinaciones que son tomadas como supervisiones. ¿En qué sentido? Muchas veces determinados consultorios de acá de la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, a la hora de buscar, a la hora de buscar acompañantes, ya te aclaran de antemano que las reuniones de coordinación uno tendría que abonarlas y te exigen, bueno, ¿no? Una coordinación cada 2 semanas, por ejemplo. Las comisiones por trabajo, la tercerización, las capacitaciones y supervisiones a cargo de profesionales que no conocen el rol de la T. Acá, respecto a lo que son las terciarizaciones y la comisión por trabajo, yo no es que, de hecho en el libro queda bien claro, no es que apunto contra las terciarizadoras, sino que por ahí mente apunto a cuando la T queda entre la espada y la pared, ¿no? Cuando, por ejemplo, determinada hora social, para trabajar con tal hora social, tenés que aceptar sí o sí estar en determinada terciarizadora que tiene un valor de hora paupérrimo comparado con lo que te pagarían si no estarías en esa terciarizadora, ¿no? Por ahí critico esas situaciones, cuando la T queda entre la espada y la pared y eso, agarra el trabajo o acepta las condiciones, ¿no? Y bueno, y los cursos de AT brindados por instituciones fantasmas, por ahí a lo que apunto es algo muy frecuente acá en la ciudad de Mar del Plata y en algunas ciudades de provincia de Buenos Aires, que es el tema de instituciones que aparecen de un día para el otro, brindan el curso AT sin ningún tipo de aval, sin ningún tipo de resolución, sin ningún tipo de triple GEP, ¿no? Y en definitiva terminan estafando a la gente porque finalizado ese año la institución muchas veces desaparece, ¿no? Y año a año se reciben acompañantes terapéuticos con un título que no tiene ningún tipo de aval. Y por último, el último capítulo, que es el capítulo de relatos personales, por ahí lo que intenté hacer en este capítulo es, a través de 8 relatos, poder acompañar un poco el material teórico visto en los capítulos anteriores, ¿no? Con relatos de mi práctica propia. Por ahí lo que intenté hacer que sean relatos bastante, a ver, ¿cómo explicarlo, no? No quería que sean los típicos relatos ideales. Por relatos ideales me refiero a que no quería plantear la intervención perfecta, sino que lejos de eso buscaba por ahí la típica situación caótica que muchas veces transitamos los acompañantes y bueno, la situación caótica fue esta, cómo se hizo, ¿no? para solucionarla o para paliarla. Y básicamente, bueno, eso fue todo. Eso fue la presentación de Encrucijada. Ahí están mis datos de contacto en caso que alguien se quiera contactar. Y nuevamente, muchísimas gracias por la posibilidad. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, José. Tenemos algunos comentarios aquí en el chat del Zoom. Magda, se me movió. Magda plantea, hola, buenas noches, soy de Chubut. Muy importante lo que refiere el colega. Es importante pensar un rol de AT en sus múltiples actividades. También Leticia, hola Leticia, qué gusto verte nuevamente por aquí. Leti nos dice, en Argentina uno de los códigos de ética es el de ATRA. La asociación de AT Star también ha presentado código de ética. Tiene su código de ética elaborado por AT y aprobado por asamblea. Y se trabaja con él en la Universidad Nacional. No sé si quieres hacer un par de comentarios ahí, José, sobre esto que No, plantean las compañeras. sí, de hecho nosotros, por ejemplo, puntualmente, yo en la ciudad de Mar del Plata pertenezco a una agrupación que se llama Agrupación de Acompañantes Terapéuticos en Cooperación, y una de las cosas que nos habíamos sentado a hacer en plena pandemia, nos habíamos juntado con otras agrupaciones del resto del país, ¿no? Y habíamos empezado a planificar lo que era un consenso ético. eh, y quiero dejar muy en claro esto que acá no es, lo quiero aclarar porque a veces por ahí se malinterpreta. No se viene a destruir lo viejo y nada por el estilo. De hecho, tomaba muchísimas cosas del código de ATRA, como decía acá Leticia. El código de ética de STAR no lo leí,
Pero bueno, por ahí planteábamos eso, ¿no? Como de un pacto ético de, bueno, estas serían por ahí la metodología de intervenir. Por ejemplo, planteábamos una de las cosas que había salido en consenso con las agrupaciones, era el tema de tener tres entrevistas previas a conocer al usuario, por ejemplo, una entrevista con la familia, una entrevista con el equipo y una entrevista con el usuario para ver si el usuario, en definitiva, nos aprobaba o no, por así decirlo, ¿no? Pero pasar por esas tres entrevistas como algo ético, ¿no? Eh, no, eso para agregar. Bueno, creo que por ahora no veo más comentarios, pero tal vez puedes extenderte sobre alguno de los puntos que dijiste que podrías hablarnos un poquito más. Perdón, se me cortó. Eh, sí, bueno, hablo de los dilemas éticos, si quieren. A mí la ética, por lo menos, bueno, fue justamente el de los dilemas éticos, fue uno de los trabajos que es el capítulo 3, que es justamente uno de los trabajos que presenté en el Congreso Argentino de AT, en el 2018 creo que fue. Como decía, para mí la ética por ahí es algo clave para ser considerados como profesionales. Por ahí lo que me sucedía mucho era encontrarme con ciertas situaciones que me enojaban, me enojaban por ahí de mismos colegas, ¿no? De ver malas praxis, y de ahí me surge el incentivo, ¿no? O la duda de hacer una encuesta y una base de datos para ver por ahí cuáles eran las falencias más frecuentes que se encontraban en la práctica de la T. Dentro de las falencias, para que estoy buscando el libro, bueno, de las falencias más frecuentes que se encontraban y que se repetían, y no solo que se repetían, sino que se argumentaban, ¿no? Era este por ahí como que comentaba hoy, el tema de acompañantes terapéuticos ejerciendo el rol de AT con familiares. Creo que es algo nada, éticamente malo, que nos retrocede al término de amigo calificado, y por ahí el argumento que había y que emergía frente a, che, pero está mal lo que estás haciendo, el argumento que aparecía mucho era, bueno, pero es mi hermano, es mi primo, ¿quién lo va a conocer mejor que yo? Y por ahí aparecía mucho este eslogan que a mí me molestaba, pues, me sigue molestando, era no, lo que pasa es que el psicólogo no lo va a entender porque no trabaja como AT, ¿no? Y eso por ahí me molestaba, es decir, es una falencia ética en definitiva, ¿no? Eh, bueno, obviamente pongo las consecuencias principales, el cual es romper con la homeostasis familiar, el tema de la objetividad a la hora de poder ser objetivo frente a eso, algo completamente complicado, ¿no? Si vamos a ser de acompañantes terapéuticos de un hermano o un primo. Eh, bueno, otra de las falencias escísticas más frecuentes que aparecía era el tema de implicar tareas que no son propias de nuestro rol, que por ahí eso se desprendía un poco con esto de la empatía como mecanismo de justificación, ¿no? Creo que sucede mucho en los acompañamientos domiciliarios de escuelas, en las cuales por ahí nos encontramos con acompañantes terapéuticos, por ejemplo en escuela, ¿no? La clásica es que nos encontramos con AT cumpliendo tareas pedagógicas, cuando todos sabemos que el rol de la AT no es la función pedagógica, sino que es una función más terapéutica. Eh, pero bueno, por ahí lo que se buscaba en esta encuesta era, bueno, vos lo hacés, joya, pero ¿cuál es el argumento que vos das o que sostenés para pensar, ¿no?, que está bien lo que haces? Y por ahí se repetía mucho, sobre todo por ahí en estudiantes de psicopedagogía o estudiantes de docencia, de maestra especial, que decían bueno, que consideraban a la práctica de la T como algo transitorio, como un trabajo puente, ¿no?, mientras estudio, y qué mejor que practicar y qué mejor que darle una mano a ese niño que necesita un apoyo pedagógico, ¿no? Esa era por ahí otra de las falencias que aparecía. Bueno, otra de las falencias es esto de implicarse afectivamente con el usuario como un integrante de su entorno. Eh, Nosotros, por ejemplo, desde la agrupación nos han llegado pedidos extremos, ya estamos hablando, ¿no?, de falencias éticas extremas, pero por ejemplo nos han llegado pedidos de acompañantes que se han implicado amorosamente con el padre o con la madre puntualmente del usuario, ¿no? O sea, falencias éticas grandes. Pero bueno, lo importante de esto, insisto, yo no es que haya una mirada catastrófica, sino insistir con la importancia de que haya una ley que regule nuestra profesión, no solo para protegernos a nosotros, sino sobre todo para proteger al usuario, que es el que en definitiva, ¿no?, muchas veces queda a la intemperie frente a malas praxis, ¿no?, que suceden. Después por ahí algo que sucedía bastante frecuente es el tema de ATs ejecutando acciones que no están de acuerdo con esas acciones, pero ejecutándolas únicamente, ¿no?, porque el equipo se lo pidió o un integrante del equipo se lo demandó, ¿no?
por ahí a simple vista uno diría, che, pero ¿qué tiene de malo? Pero cuando vamos a ejemplos concretos está mal. Yo por ahí siempre pongo el mismo ejemplo, que era de un usuario que acompañaba, el cual este usuario tenía un vínculo muy esporádico con el padre, el cual aparecía, desaparecía, pero cada vez que aparecía repercutía completamente negativamente en esta persona, en este joven, ¿no? De 17 años. Y este joven era una persona que le costaba mucho poner en palabra qué quería y qué no. Pero bueno, se venía trabajando en conjunto con el equipo y había empezado a poner en palabra por ahí lo que quería y lo que no. En uno de los encuentros, lo trato de hacer lo más compacto posible, en uno de los encuentros la madre se contacta conmigo y me dice, bueno, mirá, hoy cuando termines el encuentro, si podés dejarlo en tal plaza, llevarlo a tal plaza, que va a estar el papá, que el papá lo quiere ver. Cuando le comento esto al joven de 17 años, el joven, bueno, entra en un episodio de crisis, de llanto, de angustia, me manifiesta que era el padre, no lo quiere ver ese día, me lo deja bien en claro. De hecho, me parecía como bastante acorde a lo que él me decía. Él me decía, yo no tengo problema en verlo, pero no quiero verlo hoy. Me molesta que siempre verlo cuando él quiere. Nada, una situación bastante de enojo. Yo esta situación se la planteo al equipo tratante, y en el equipo tratante se genera como dos posturas, ¿no? Por un lado, se genera parte del equipo que sostenía que estaba bien, que la persona no viera al padre ese día, y por otro lado, puntualmente, el área de psicología que me decía, no, mirá, esta persona como es menor de edad no puede elegir, tiene que sí o sí acudir, ¿no? Al encuentro. Y bueno, frente a esa situación, lo que se terminó haciendo, lo que terminé decidiendo en conjunto por ahí con el resto del equipo y con la madre, fue que el joven no acudiera al encuentro con el padre, ya que si partimos de una perspectiva de derechos, el usuario tiene voz y voto en su propia vida, y me parecía como muy acorde su pedido, ¿no? Pero bueno, por ahí ese ejemplo muy extremo se puede llevar a otros ejemplos más diarios en los cuales muchas veces los acompañantes terapéuticos terminamos accediendo a demandas que no estamos de acuerdo. Yo en este punto por ahí siempre cito con lo mismo, si nosotros como acompañantes también nos quedamos callados, se va a complicar, ¿no? Porque tranquilamente podría llegar a pasar que, no sé, nos indican determinada intervención y nosotros por ahí argumentando el por qué no teníamos que hacerlo, nos termina dando hasta la razón, ¿no? Pero bueno, insisto con esto por ahí, el posicionamiento activo y considerarse profesionales y como tales tener voz y voto, ¿no? Después, bueno, el tema otra de las falencias, el tema de la brecha presupuestaria que se encuentra entre los acompañantes terapéuticos. Acá en lo que es la Argentina nos encontramos con acompañantes que están trabajando por condiciones paupérrimas, como pueden ser los 200 pesos la hora, y después nos encontramos con situaciones extremas de acompañantes que están trabajando por, no sé, 1.500 pesos la hora. Puntualmente, para esta entrevista había hecho una encuesta, a ver si la encuentro, está acá, que nosotros nos encontrábamos con las dos brechas, ¿no? En el cual estábamos el 32% el 33% de los acompañantes terapéuticos estaban trabajando por un monto que rondaba los 150 pesos. Ahora voy a decir cuándo fue tomada esta encuesta, ¿no? Y el otro extremo de los atenos, trabajando por un monto mayor a 600 pesos, claramente el doble, ¿no? Esta encuesta es creo que es de enero del 2020, más o menos, como para que tengan en cuenta los valores. Así que nada, creo eso, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo. Em, Magda, perdón, no puse la cámara. Magda plantea, aquí en Chubut salió la licenciatura de AT, algo que necesitamos para poder profesionalizar más esta profesión. Además de ya tener la tecnicatura, la demanda acá es muy importante, ya que muchas personas necesitan profesionalizarse. Saludos desde México también. Yo pienso que el tema que estabas trabajando sobre la ética y sobre los dilemas que ocurren sobre la marcha, ¿verdad? Sobre el trabajo en el terreno son muy interesantes porque dan para discutir muchísimo, José. Eh, Creo que el ejemplo que propones abre una pregunta no solamente la legalidad, sino también sobre la fuerza de la palabra del sujeto. Sí, Creo completa. que, sí, Sí, adelante. disculpa. No, completamente de acuerdo, ¿no? Y por ahí respecto a esto que decía la colega, la licenciatura pública en Chubut, ¿no?
Sí, yo insisto con eso, la formación en definitiva va a ser el mecanismo emancipatorio y la herramienta que vamos a poder tener para posicionarnos como profesionales, ¿no? Eh, Sin subirnos por ahí a estas guerras que a veces se generan entre disciplinas, porque nada que ver. Insisto siempre con esto de los cimientos. Eh, Dos falencias por ahí muy importantes que me quedaron sin decir, que me gustaría decirlas, es el tema de la sobrefacturación, que por ahí es un tema que cada vez que lo toco mucha gente se enoja o se ofende, que es el tema de que muchas veces nosotros los acompañantes se genera un abuso con lo que son las familias, en el sentido de que, no sé, si comienza un acompañamiento terapéutico con horas sociales, pongo un ejemplo, provincia de Buenos Aires con idioma, que se sabe la demora en los pagos son excesivos, y se termina sobrefacturando en demasía. ¿A qué me refiero con facturar en demasía? A acuerdos entre acompañantes particulares con las familias, en las cuales le dicen, bueno, vamos a facturar, y esto existe y es real, vamos a facturar de lunes a sábados, y voy a trabajar 2 veces por semana, nomás 3 horas. Creo que eso es una falencia muy grande, e insisto con la importancia de la ley para que estas cosas se puedan regular y se puedan denunciar. Y después otra falencia muy grande que observo, y que surgió en las encuestas, y por ahí fue la falencia ética que a mi criterio más justificada estaba, me refiero a que más justificaciones recibía, pero que no está justificada a mi criterio, es el tema de los comienzos y los cierres de los acompañamientos. Nos encontramos con acompañantes, sobre todo en lo que es el ámbito educativo, que empiezan acompañamientos de un día para el otro, sin importar absolutamente nada, sin tomarse ningún recaudo en conocer a la persona, en ver los papeles burocráticos, administrativos, ¿no? Y ese comienzo apresurado lo que termina desencadenando es que después, con el paso de los meses, terminan dejando el acompañamiento terapéutico de un día para el otro de forma abrupta, y en definitiva el que termina vulnerado es el usuario, ¿no? Eh, yo recuerdo un caso puntual con el que trabajé hace un par de años, en el cual el acompañante anterior había dejado el caso de un día para el otro, y un acompañamiento de años, y lo terminó dejando por un tema de falta de pagos. No hizo un cierre prolijo como yo propongo en el libro, ¿no? O sea, si vamos a dejar un acompañamiento, que obviamente sea un cierre prolijo, en el sentido de hacer una transición con el futuro colega que venga a trabajar, ¿no? Y lo que terminó repercutiendo fue en un joven de 20 años que terminó encerrado en la casa durante 3 meses, que no quería salir por el abandono que sintió del acompañante, que le cortó todo tipo de vínculo de un día para el otro. Este tipo de falencia ética lamentablemente sigue sucediendo, y frente a la encuesta por ahí me encontraba con justificaciones del tipo económico, de bueno, pero no vivimos del aire, obviamente tenemos que cobrar para trabajar, lo cual yo no digo que no, pero siempre insisto por ahí con lo que es, insisto con esto por ahí, de los cierres prolijos, y uno cuando comienza con determinadas horas sociales ya sabe cuáles son las reglas de juego también, ¿no? Porque a veces también muchas veces por ahí se agarran acompañamientos por un tema de una necesidad económica, y se deja de lado los derechos de la persona. Sí, temas muy importantes los que trabajas en tu libro realmente. Creo que además vienen acompañados de un saber hacer y de un saber en el camino, ¿verdad? De lo que se va haciendo en el camino, que me parece fundamental. Em, Pienso que te doy unos minutitos más para hacer ya un cierre, porque no veo que hayan preguntas ni comentarios. Entonces, ¿qué te parece si haces un pequeño cierre? Tómate unos minutos, estamos bien de tiempo. Dale, muchísimas gracias. No, nada, nuevamente agradecer por la invitación. La verdad que, como dije, por ahí cuando empecé a escribir el libro fue más como algo más catártico. Nunca pensé que se iba a publicar, nunca pensé que se iba a ver en alguna tecnicatura. Eh, y por ahí no, bueno, acá hablan del lenguaje claro del libro. Yo por ahí lo que intenté hacer en el libro es que lo pudiera leer cualquier persona, ya sea acompañante terapéutico como no. De hecho, me pasó algo muy loco, por ejemplo, yo trabajo en la municipalidad acá en Mar del Plata, pero no trabajo como acompañante, trabajo de otra cosa en lo que es la municipalidad, y me pasó algo muy loco de mi jefe, que completamente ajeno al mundo del acompañamiento terapéutico, marcar una falencia ética de un acompañante terapéutico que fue a pagar un impuesto con su acompañado, ¿no?
Bueno, eso básicamente. Y después decir de que el libro no busca generar una mirada catastrófica, ni mucho menos, sino por ahí lo que apunta es una mirada reflexiva, ¿no? Invitar a la crítica, a la reflexión, desde el propio lugar de acompañante terapéutico, dejar por ahí de criticar al equipo tratante, dejar de criticar al psicólogo, al terapista, al kinesiólogo, a quien sea, y empezar a hacernos cargo nosotros los acompañantes, ¿no? De terapéuticos que estamos en ejercicio, de lo que teníamos que hacer. Y el libro por ahí lo pensé como, no sé cómo explicarlo, como trilogía, por así decirlo. Son 3 libros. Este es el primero, que es el que problematiza. En el segundo, que lo estoy casi terminando, la idea del segundo es que sea bien, bien práctica, o sea, la práctica del acompañamiento terapéutico. Y el tercero ya es teoría propia, ¿no? Sustentando todo lo que plantearon los libros anteriores. Así que nada, muchísimas gracias a todos, y la verdad que celebro que en este tipo de encuentros, ¿no? Nada, inviten a acompañantes a hablar, y nada, muchísimas gracias, muy agradecido. Muchas gracias a vos, José. Te manda saludos Leandro, sí, que dice que es un libro de lenguaje claro e ilustrado y felicitándote por este trabajo. Y bueno, Cecilia y Sergio, o sea, muchas felicidades porque escribir un libro no es poca cosa. Es un proyecto tremendamente complejo que requiere de muchísima disciplina, que requiere de muchísimo estudio y de muchísimo análisis y reflexión, y sobre todo también del diálogo con los otros. Creo que un libro se escribe entre muchos, y esto que dices de que te querías sacar esto para afuera me parece maravilloso, porque eso nos permite a los demás conversar y discutir sobre los temas importantes de la T. Así que muchísimas gracias a vos por el esfuerzo y por el tesón en haber escrito este libro.